Pues muchas gracias, Pepe, y muchas gracias por invitarme. De verdad es siempre un honor venir a dar una plenaria a GESIDA para hablar de virus emergentes y VIH. Estos son mis conflictos de intereses. Decía un director de cine muy famoso que para captar la atención de la audiencia en una película hay que empezar con el fin del mundo y de ahí para arriba. Vamos a empezar con el fin del mundo. Hay 4 eventos que pueden producir una catástrofe planetaria. Uno es una guerra nuclear global, otro es el impacto de un asteroide, otro es el cambio climático y el último es una enfermedad infecciosa. Bill Gates, desde que dejó Microsoft, se ha convertido en un filántropo dedicado a las enfermedades infecciosas y tiene una visión, la verdad, muy buena de por dónde va el mundo. Y se ha hecho famosa esta predicción suya de que si algo va a matar más de 10 millones de personas en los próximos años, no va a ser una guerra, va a ser una enfermedad infecciosa de alta letalidad. No van a ser misiles, van a ser microorganismos. ¿Estamos preparados? Esa es la gran pregunta. Esto es Time Magazine de mayo de este año, advirtiendo que no estamos preparados como deberíamos para la próxima pandemia mundial. Y aquí hay un editorial del propio Bill Gates que os recomiendo sobre cómo mantener América segura, que incide sobre todo en la cooperación con países pobres. Yo podría titular esta presentación también cómo hacerse un experto en virus emergentes sin salir de tu hospital, porque esto es la esencia de los virus emergentes. No tienes que salir, no tienes que ir a África, no tienes que ir al sudeste asiático, te vienen a buscar. En Nueva York, donde se usan en 1981, se describieron, en Nueva York y en Los Ángeles, se describieron estos brotes de neumonía por Pneumocystis carini y sarcoma de Kaposi. Esto es el paradigma de los virus emergentes. 7 años después ya estaban en nuestro hospital, en La Paz. Este es el aula de docencia del Servicio de Medicina Interna, allá por 1988, que hubo que habilitar para poder ingresar a pacientes infectados por VIH que no cabían en el resto del servicio. 7 años desde el reporte en Los Ángeles y Nueva York y ya está en tu hospital. Tiene otra característica esta diapositiva un poco ignominiosa, que es que están marcados. Los pacientes tienen HB, significa que tienen riesgo de transmisión. Ya veremos que el estigma sigue las enfermedades infecciosas de alto riesgo. VIH es los virus emergentes, en las enfermedades emergentes es este paradigma, es un virus que se describe por primera vez en un hospedador y por si no lo sabíais, lleváis toda la vida dedicados al paradigma de los virus emergentes. ¿Qué ha producido? Esta diapositiva es el cementerio de los muertos por virus emergentes. Veis que VIH ha producido 30 millones de muertos. Es solo comparable a la gripe del 18, que según las estimaciones produjo entre 50 y 100 millones de muertos y afectó casi a 1/3 de la población mundial, pero lo hizo en un solo año. Otra cosa importante de la diapositiva es que veis que está dominada, en la parte de abajo todas las cajas azules son virus de la gripe. Una enfermedad puede ser emergente o reemergente. Reemergente es una ya conocida, pero que aparece de una forma distinta o que aparece traslocada en una localización geográfica no habitual. Este fue el caso de la epidemia de ébola en el 2014. En La Paz, Carlos III repatriaron 3 misioneros infectados por ébola y tuvimos la mala suerte de tener un contagio secundario en una auxiliar de clínica. También nos vino a ver. El año pasado, en el 2016, el Zika pues se convirtió en una alerta de importancia internacional. En La Paz nos designaron centro para atención a las embarazadas. Tuvimos que poner una línea telefónica para informar a la población que tenía muchas dudas sobre el riesgo, especialmente en embarazadas, y pudimos atender inicialmente a 13 casos importados. Y cuando ya estábamos un poco más tranquilos, justo el verano pasado, pues diagnosticamos en Madrid los 2 primeros casos en España de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Algunos sabían que estaban las garrapatas infectadas en Extremadura desde el 2010 y nosotros pues diagnosticamos el primer caso en humanos producido por picadura de garrapata en un pequeño pueblo de Ávila, en San Juan del Molinillo, que luego contagió a una enfermera que cuidó de él y que atendimos en la unidad de aislamiento de alto nivel
del Carlos III. En mi vida profesional, pues 4 virus emergentes me han venido a visitar. Estos 2 plásticos describen gran parte de mi actividad profesional. Me he estado recomendando durante muchos años este equipo de protección individual. Ahora me lo pongo yo en toda la superficie corporal. Bueno, creo con esto pues resaltar que VIH es el paradigma de enfermedad viral emergente nueva y que lleváis toda vuestra vida dedicados a un virus emergente. Se calcula que hay 1.400 patógenos humanos. Esto supone menos de un 1% del total de las especies microbianas que hay en el planeta. Y se calcula que no llega a 200 son emergentes o reemergentes. Un concepto básico es que el 75% de estos patógenos emergentes son zoonóticos. Son patógenos que saltan desde el animal hasta el ser humano. VIH también es un paradigma de un virus que fue zoonótico, que saltó de animales a seres humanos, pero que ha evolucionado mucho y está en lo que se llama ya el estadio 5 de la emergencia de virus. No tengo que perder un minuto en esta audiencia para recordar que probablemente saltó a principios del siglo pasado, desde los primates no humanos hasta los seres humanos, y de ahí se propagó a todo el mundo. Y este es el modelo del grupo de Jared Diamond, el modelo de emergencia de las enfermedades zoonóticas. El estadio 1 son virus que solo afectan animales, no se transmiten al ser humano. El estadio 2 serían virus como el de la rabia, que puede saltar desde el perro al ser humano, pero mientras no nos mordamos con mucho entusiasmo no va a producir brotes entre seres humanos, se transmite mal. El estadio 3 sería el estadio de Ebola. Ebola es capaz de saltar desde murciélagos y desde homínidos posiblemente al ser humano, pero hasta ahora, pues hasta la epidemia del 2014, no había producido grandes transmisiones entre seres humanos. Estadio 4 sería dengue, que se transmite pues, por ejemplo, por un vector y puede producir grandes epidemias, está muy adaptado ya a la transmisibilidad humana. Y el 5 sería un virus que fue zoonótico y que ya se ha completamente adaptado a la transmisión humana. Esa sería la característica de VIH. Este es un proceso dinámico que puede cambiar. Os decía que Ebola es estadio 3, pero durante la epidemia de 2014 se pudo comprobar que el virus, una glicoproteína del virus, había mutado desde wild type a este cambio a 82V, y podéis ver cómo predominaba en marzo del 2014 el wild type. Mayo del 2015 la mayor parte de las cepas tenían esta mutación 82V, y esta mutación, 2 grupos han demostrado que aumenta la infectividad en células dendríticas y podría producir que la transmisibilidad entre seres humanos aumentara. Eso es una de las posibles explicaciones de la numerosos pacientes que fueron afectados en el 2014. Podríamos hablar que delante de nuestros ojos, si esta explicación se sostuviera, pues que pasó de estadio 3 a un estadio 4. Esto, los que estéis interesados, está pasando probablemente delante de nuestros ojos con el virus de la gripe aviar H7N9, que se va diagnosticando en China desde 2013, que ha afectado ya casi a 1.600 personas y tiene un 40% de mortalidad. Y este virus está cambiando delante de nuestros ojos. Inicialmente no era patógeno para las aves y ahora es altamente patogénico. No se transmite bien entre humanos. En estos estudios de ganancia de función ha sido relativamente fácil demostrar que 3 mutaciones pueden aumentar la especificidad por receptores humanos. Esto no quiere decir que se vaya a producir, pero es un ejemplo muy interesante que podéis asistir en tiempo real a la preocupación sobre un virus que estaría en estadios bajos, en estadios poca transmisión entre humanos, pero puede cambiar si hace las mutaciones suficientes. VIH también es un paradigma de un virus emergente RNA. El 94% de los virus zoonóticos son virus RNA. Esto es 28 veces más que la proporción de virus RNA entre los vertebrados. Tampoco tengo que explicar a esta audiencia que VIH comete muchos errores durante la replicación, se producen cuasiespecies y estas cuasiespecies se invocan como una propiedad que le hace
que es el rango de hospedadores que puede tener, sea muy amplio y pues está bien equipado para ser un virus zoonótico que salte entre especies. Estos virus zoonóticos, pues el que hemos dedicado nuestra vida profesional es este de doble cadena, retrovirus, los lentivirus, VIH1 y VIH2. Los otros sospechosos habituales en estas emergencias son los virus de hebra simple, de polaridad positiva. Aquí tenéis alfavirus, chikungunya y aquí tenéis flavivirus, dengue, West Nile, fiebre amarilla. Os digo por lo cambiante que es esto. Este es un artículo del 2005 y aquí no está ni siquiera representado Zika porque en esos momentos no se pensaba que podía ser un virus importante. Estos producen grandes epidemias pero poca mortalidad, pero en este grupo de virus están también los coronavirus, SARS, MERS, que pueden producir transmisión entre humanos y alta mortalidad. Y por último, digamos, el tope de gama de virus muy malignos son los virus RNA de hebra única y polaridad negativa, que aquí están los arenavirus, Lassa, el firovirus, virus de Marburg, ebolavirus, Crimea-Congo en los bunyavirus y luego están los virus de la gripe en los ortomixovirus. Estos son los virus a los que tenemos un ojo. Anthony Fauci, cuando trata de convencer a los congresistas americanos de que tienen que financiar investigación en virus emergentes, pues periódicamente actualiza el mapa de los virus emergentes. Esta es la situación, pues que el mapa que presentaba al principio de los años 80, solo VIH aparecía como virus emergente. Este es el mapa que muestra ahora. Podéis ver que de 1980 para acá el número de diagnósticos de virus emergentes se ha multiplicado. Aquí está dividido por emergentes nuevos, reemergentes o bioterrorismo, virus deliberadamente emergentes. No ha habido presidente americano en los últimos recientes que no haya tenido que enfrentarse a una crisis por virus emergente. Todos ellos se han enfrentado a VIH. En el 97 Clinton también gripe aviar H5N1, en el 99 West Nile. George Bush hijo se tuvo que enfrentar virus emergentes al SARS y a otra epidemia de gripe aviar y además a un evento de bioterrorismo en el 2001. Y Obama se lleva la palma porque ha tenido que enfrentarse a VIH, a H1N1, la epidemia de gripe del 2009, chikungunya, ébola y Zika. Abajo tenéis los homólogos españoles que han tenido que enfrentarse a esto, además sin tener especialistas en enfermedades infecciosas. Yo querría representar aquí los virus que han denominado, es una diapositiva del New England, los virus que han dominado pues nuestra preocupación en los años recientes. Son todos virus emergentes, zoonóticos y RNA, pero me gustaría focalizarme en ébola. Como ha dicho Susan, tiene algunas similitudes en las que es importante ver las lecciones que hemos aprendido en VIH. Estas similitudes no las digo yo. Cuando se produjo la epidemia en el 2014, hubo múltiples publicaciones hablando de las similitudes, especialmente en los asuntos de estigma, que tienen VIH y ébola. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Pues lo decía también parte Susan en su presentación. La pobreza es un factor determinante para la extensión de un virus emergente y la pobreza es un factor determinante del pronóstico individual. VIH, más o menos 37 millones de personas afectadas en el mundo. Si veis, afecta desproporcionalmente a los países con muy pocos recursos. Los casos en Estados Unidos, América del Norte y Europa Central son realmente una minoría. Si vemos los países que fueron afectados por la epidemia de ébola, este es el gráfico del Economist, estas columnas diminutas son los brotes previos que habían afectado solo a unos pocos centenares de pacientes frente a los 30.000 pacientes que afectó la epidemia desde 2014. Afectó a 3 países, Guinea, Sierra Leona y Liberia, que están a la cola del desarrollo económico mundial. Esta es la diapositiva de Hans Rosling, mostrando la relación milimétrica que existe entre el Producto Interior Bruto per cápita y la esperanza de vida. Podéis ver cómo Liberia, Guinea y Sierra Leona están a la cola del desarrollo mundial. La otra importancia de la pobreza es que afecta también al pronóstico individual. En el 2014 también la revista Time declaró como personas del año a los sanitarios que se enfrentaron frente a ébola en África. La Organización Mundial de la Salud nos dio estos datos: casi 900 sanitarios
de 900 sanitarios que adquirieron la infección, la mortalidad fue de un 58,4%. Esto contrasta mucho con la mortalidad de los pacientes que hemos visto, de los 27 pacientes que hemos visto en Estados Unidos y en Europa, una mortalidad del 18% solo. La otra lección aprendida es que el estigma sigue las enfermedades infecciosas transmisibles y con alta mortalidad, las enfermedades infecciosas de alto riesgo. No sé si sabéis todos que la palabra estigma viene del griego, es básicamente un tatuaje que se le ponía para identificar a criminales, esclavos o traidores. Recordaréis que hubo propuestas de usar tatuajes. Esta persona, William Buckley, escribió en el New York Times hace bastantes años que todo el mundo considera debería estar tatuado en el brazo para prevenir a otros adictos con los que compartían jeringuillas, o en el trasero para avisar a otros hombres que tienen sexo con hombres. Esto se ha dicho, y recordáis que Trump, cuando vino Ebola, dijo que estaba muy bien que la gente fuera a ayudar a África, pero que si se infectaban, por favor, no volvieran, que asumieran las consecuencias. Hay otras lecciones aprendidas, semejanzas y diferencias. Dejarme haceros unas cuantas comparaciones. El salto de especies, virus zoonóticos, lo comparten Ebola y VIH. El asunto del salto probablemente por la ingestión de comida de caza. El salto desde primates también lo comparten. Hay transmisión persona a persona. La transmisión por contacto casual es mucho más importante exclusiva de Ebola, no se produce con VIH. Hay transmisión sexual en los dos, aunque mucho más en VIH. Una diferencia radical es que los pacientes sin síntomas, con excepción de la transmisión sexual, no transmiten Ebola. El número de reproducción es casi el doble con VIH que con Ebola, 5 versus 2,5. Los dos comparten problemas de estigma, de discriminación, de aislamiento y de cuarentena. Para los dos se ha predicado en parte medicina basada en la abstinencia. Al principio se recomendó abstinencia, ser fiel y usar condones para VIH. Para Ebola, a veces evitar el contacto corporal. La diferencia radical como biológica es que, como todos sabéis, VIH se integra y Ebola no. Y la otra diferencia, visteis ayer, es que la respuesta inmune es eficaz frente a VIH, frente a Ebola, mientras no lo es frente a VIH. Este es nuestro caso secundario, la enfermera que se contagió con Ebola en Madrid. Aquí tenéis la evolución de la carga viral, cómo hay una caída de la carga viral que se produce a la vez que empieza a subir la IgG y empieza a subir la IgM. Utilizamos múltiples tratamientos experimentales, favipiravir y plasma de convaleciente. No tenemos muchas pruebas de que los tratamientos funcionaran, sin embargo sí que hay mucha evidencia de que en Ebola, cuando se empieza a montar una respuesta inmune con IgG y con IgM, tiene un impacto muy rápido sobre la carga viral. Y lo mismo pasó con nuestro caso secundario de Crimea-Congo. Veis aquí la carga viral, Ebola, la carga viral de Crimea-Congo, la evolución de IgG y la evolución de IgM. También está descrito cuando sube IgG y IgM, mejora claramente el pronóstico de los pacientes y cae la carga viral. Estuvisteis ayer en la plenaria de Christian Branders. No tenemos evidencias de que nadie se haya curado por una respuesta inmune eficaz frente a VIH. Contrasta mucho con estos otros virus, a pesar de los grandes esfuerzos de nuestro sistema inmune por mostrar una respuesta CD8 o anticuerpos específica, el virus siempre se escapa. Comparten otras similitudes. La carga viral es un excelente marcador pronóstico en VIH, también lo es en Ebola. En África, en esta serie, si tienes una carga viral de más de 10 a la 7, pues las probabilidades de morirse son enormes, es casi un 90%. Con Crimea-Congo también pasa, estos son cargas virales entre 10 a la 8 y 10 a la 9, predicen, se asocian a un pronóstico fatal comparado con cargas virales más bajas. La otra diferencia es que con Ebola estamos hablando de enfermedades agudas, el partido se juega en 2 semanas, desde el periodo de incubación 21 días, 2 semanas, la fase seca, fiebre, luego la fase húmeda, vómitos, diarrea y luego el shock redistributivo, pero en 2 semanas el paciente sobrevive o el paciente fallece. Esto en VIH lo medimos en décadas, la evolución es muchísimo más lenta.
Con VIH hemos tenido un conocimiento exhaustivo del ciclo vital y sabemos todas las dianas terapéuticas en cada paso de la replicación, y eso nos ha permitido desarrollar pues, un montón de familias de antirretrovirales y disponer ahora mismo de un arsenal terapéutico enorme. Con ébola conocemos también, peor, pero conocemos su ciclo vital. Con ébola, en cuanto al arsenal terapéutico, porque tenemos esta evidencia de que la respuesta inmune funciona, pues lo que empezó a utilizar fue plasma de convaleciente y anticuerpos monoclonales humanizados, ZMapp, pero también se han utilizado inhibidores nucleosídicos y también se ha utilizado RNA de interferencia. Pero hacer ensayos clínicos ha sido muy difícil en ébola. Este es el resumen de los 27 pacientes que vimos en Estados Unidos y en Europa. La verdad es que no tenemos evidencia de que ninguno de estos fármacos funcionaran, con la salvedad de ZMapp, se publicó en el New England. ZMapp probablemente tenga eficacia, pero llegó un poco tarde. El ensayo no pudo reclutar los suficientes pacientes como para demostrar fuera de toda duda eficacia. Muy al final de la epidemia, otra de las cosas que hizo el gobierno americano fue encargar a las compañías farmacéuticas que testaran a sus librerías de moléculas frente a virus sincitial respiratorio, que es un buen proxy de actividad frente a ébola, y encontraron este nucleósido, que es muy interesante, que en un modelo animal es altamente eficaz para prevenir la mortalidad de monos y que es activo contra virus sincitial respiratorio, contra arenavirus, virus de Junín, Lassa y contra MERS. Este nucleósido se utilizó en 2 personas al final de la epidemia con buenos resultados. Si volvemos a tener una epidemia, pues es un nucleósido a seguir. Esta es la cara de Matthew McConaughey en Dallas Buyers Club cuando le dice un médico que le puede tocar acetate o placebo. No puede entenderlo. Por esta ruta también caminamos con ébola. Ébola, la administración de fármacos frente a una enfermedad que produce una mortalidad enorme, pues hizo que la Organización Mundial de la Salud juntara expertos en ética para decidir si en estas circunstancias, con pocos datos, se podían administrar estos tratamientos experimentales. Dijo que sí, pero os adelanto que este es un tema absolutamente todavía discutido. En el número en curso de Clinical Infectious Diseases hay este alegato defendiendo con argumentos también bastante sólidos, como incluso en situaciones de emergencia hay que hacer ensayos clínicos con el máximo rigor. Haciendo viras paralelas también con VIH, con ébola nos hemos preocupado también mucho por la transmisión sexual, por la detección en semen. Sabemos que hasta 12 meses después de haberse curado de ébola se puede detectar RNA de ébola en semen, con más dificultad cultivo un poco antes, pero es algo que también hemos aprendido que nos ha preocupado. Y en congresos de VIH nos hemos también dedicado mucho a hablar de replicación en santuarios, y esto también pues, ha sido un tema de investigación en ébola. Este es el caso de la enfermera escocesa que 9 meses después de haberse curado de ébola tuvo una recaída, una auténtica meningoencefalitis por ébola en sistema nervioso central. En VIH tenemos una serie de medidas preventivas, desde el tratamiento como prevención, a utilizar la PrEP si vives fuera de España, y lo que ha sido una fuente de frustración grande ha sido la vacuna. Hacer la vacuna ha sido extraordinariamente complicado. Con ébola ha sido más sencillo, pues porque partimos de una respuesta inmune eficaz, y con ébola este prototipo que utiliza el virus de la estomatitis aftosa, que se le cambia la glicoproteína de este virus por la de ébola, ha demostrado en un estudio en Guinea que demuestra que incluso en situaciones muy difíciles se pueden hacer buenos ensayos clínicos. En un ensayo en Guinea ha demostrado una alta eficacia y se ha utilizado en las últimas cadenas de transmisión de la epidemia. Si volvemos a tener una epidemia por esta cepa, probablemente tengamos una vacuna que puede ser útil. Otro ejemplo más de unión de VIH y ébola, como algún virólogo muy bueno de VIH no dudó en presentarse como voluntario sano al estudio que hicimos en el Hospital La Paz de seguridad de esta vacuna del VSV ébola.
Al principio también los que estabais desde el principio de la epidemia recordáis los problemas que teníamos en los hospitales para atender a pacientes con VIH, pues algunos compañeros tenían miedo, no querían atenderlos, con esto lo vivimos también pues, con ébola. Ahora sabemos, después de 30 años de epidemia, que realmente la transmisión dentro del hospital de VIH es excepcional, si acaso. En cambio, con ébola pues, aprendimos desde el principio pues, que hay más riesgo del que pensábamos. 2 enfermeras se contagiaron en Dallas y una enfermera tuvimos la desgracia que se contagió en La Paz, Carlos III, y eso hizo pues, que pasáramos por todas estas disquisiciones sobre el mejor equipo de protección individual, que inicialmente no cubría toda la piel, y al final pues, se recomendaron equipos mucho más sofisticados, especialmente si tenías que hacer cuidados intensivos en el paciente. ¿Qué va a ser lo próximo? Pues este es un tema muy debatido. Hay gente que se dedica a apostar, a modelizar dónde va a ser, dónde va a aparecer y qué va a aparecer. Este mapa mundi tan bonito, pues en los colores más cálidos podéis ver cuáles son las zonas calientes en las que se puede producir este salto de especies, y veis que aparece el sudeste asiático, que tiene 2 características muy importantes: que vive mucha gente, vive más gente en esta zona del mundo que fuera de él, y hay mucha biodiversidad. Hay cierto escepticismo también, porque si veis aquí hay 2 zonas verdes, Arabia Saudita, y una zona no tan oscura con México, en los que han dado lugar a MERS y H1N1, y entonces, bueno, pues esto es interesante, pero ni mucho menos garantiza que vamos a predecir dónde va a aparecer. Se calcula que hay 87 millones de virus potenciales en la virosfera. Nosotros conocemos virus humanos 219. Veis que el 99,9% de los virus están por conocer. No significa que no haya un esfuerzo de preparación, hay muchísima actividad para prepararse. Bill Gates es uno de los principales donantes del CEPI, de esta Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Se dedican a planificar vacunas para posibles epidemias. Tenemos una capacidad de secuenciación genómica que no hemos tenido nunca. Hay, como os digo, estos proyectos de tratar de hacer la taxonomía global de todos los virus del planeta. El proyecto DARPA en Estados Unidos, que lleva muchos años, y fundamentalmente, como os decía en la editorial de Bill Gates, la cooperación. Si queremos evitar las epidemias, es fundamental ir a los sitios donde se producen, cuando se producen, ir allí, intentar explorar esta gente que está en esta interfase entre animales y seres humanos, testar a estas personas, algo fundamental. Y mientras tanto, en España, pues este es Antonio Tenorio, que fue el fundador en el Centro Nacional de Microbiología de los laboratorios que nos han ayudado durante todas estas epidemias. Advertía en el 2014: no hay dinero para estudiar virus emergentes en España, y de forma premonitoria, y esto veis que es desde el 2014, decía que no se estudie el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España, es una falta de responsabilidad, y 2 años después pues los sucesos le dieron la razón. La infección por VIH es el paradigma de una epidemia por virus emergente, zoonótico y RNA. Existen, como habéis visto, múltiples similitudes biológicas y terapéuticas. Yo creo que el experto en VIH está bien preparado para enfrentarse a nuevos virus emergentes, especialmente si son peligrosos y llevan mucha mortalidad y estigma. Dejadme deciros una cosa, sobre todo para los jóvenes: esta epidemia de neumocistis de Kaposi se produjo en 1981, y ahora voy a parecer el abuelo. No había internet en el 81, internet apareció en el 83. Kary Mullis no había inventado la PCR hasta el 85. La secuenciación de nueva generación no empezó más o menos hasta 1990, y la discriminación sexual era mucho mayor de lo que es ahora. El primer matrimonio homosexual en Holanda fue en 2001. Ahora, hacer un poco de ficción, imaginaros que esto se empezara a diagnosticar el año que viene, en el 2018. Pues imaginaros a Susan Blank en Nueva York, la presión que habría de la comunidad desde el minuto 1, la repercusión en medios y redes sociales. Creo que el virus no estuvo mal, se identificó en 2 años, pero se identificaría mucho antes. Creo que la información sobre transmisión sería mucho más precisa. Se descubrirían antes antivirales, habría menos discriminación por orientación sexual que había en 1981. La gran pregunta es si 30 años después
estaríamos, si esto empezara en 2018, hablando de 37 millones de personas todavía infectadas. Yo creo que no. Yo quiero pensar que hemos avanzado mucho en nuestra capacidad, es que no. Eso no significa que estemos preparados para todo. El mes pasado, Anthony Fauci escribía esto en Scientific American. 100 años después, el año que viene se conmemorarán los 100 años de la epidemia de gripe del 18. Somos todavía vulnerables. En el New England de hoy aparece también una columna suya hablando sobre la necesidad de una vacuna universal. Empecé con un poco apocalíptico, pero quiero acabar optimista. Harari dice en su Homo Deus que a principios, es verdad, del siglo XXI el humano medio tiene muchas más probabilidades de morir en un atracón en un McDonald's que a consecuencia de una sequía, el ébola o un ataque de Al-Qaeda. Si a pesar de ello no es imposible, una epidemia escapa a nuestro control, esto se debe más a la incompetencia humana que a la ira divina. Mirar, durante toda la historia como especie se ha considerado tres cosas: la guerra, el hambre y las epidemias como algo inevitable, algo que no se podía, con lo que no se podía luchar. Ahora no es así. Ahora tenemos la capacidad de enfrentarnos a epidemias. Si no lo hacemos no es porque no podamos, es porque no queremos. Dejarme terminar agradeciendo a la unidad de VIH de La Paz, a la unidad de enfermedades tropicales y del viajero del Hospital La Paz Carlos III, a la RETIC de SIDA y a la RICET por el apoyo, y también a los componentes de la unidad de aislamiento de alto nivel del Hospital La Paz Carlos III. Muchas gracias.